Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy trataremos el tema de los números primos. Empecemos por la definición. Un número primo es aquel que tiene solo dos divisores. Estos dos divisores serán el 1 y el mismo número. Es decir, un número primo solamente es divisible entre la unidad y el mismo número. Por ejemplo, veamos. Tenemos los siguientes números primos y sus respectivos divisores. Decíamos que los números primos solamente tienen dos divisores. Los divisores son los números que dividen exactamente al número. Es decir, el número 2 es un número primo ya que cuenta solamente con dos divisores, que son la unidad y el mismo número, en este caso el 2. ¿Sí? El 1 divide exactamente al 2 y el 2 también divide exactamente al 2. Igual pasa con el 3, solamente tiene divisores el 1 y el 3. El 5 igualmente, el 7, el 11, el 13, etcétera, ¿no? Los números primos son infinitos. Nos damos cuenta que el 1 no es un número primo, ya que el 1 solamente cuenta con un divisor, que es el mismo 1. Al 1 y a los números primos lo vamos a llamar números simples. ¿Sí? Veamos, el 1 y los números primos son números simples. ¿Quiénes serán los compuestos? Son los que tienen más de dos divisores. Todos los demás números que no sean ni el 1 ni los números primos van a ser números compuestos, ya que van a tener más de dos divisores. Veamos a los números compuestos. Decíamos que tenían más de dos divisores. Tenemos por ejemplo el 4, divisores tiene 1, 2 y 4. Tenemos al 12, sus divisores son 1, 2, 3, 4, 6, 12. Repetimos, decíamos que los divisores dividen exactamente el número, es decir, el 12, si yo lo divido entre 1, me va a dar una división exacta. 2 entre 1, 12, 2 entre 2, 6, 2 entre 3, 4, 2 entre 4, 3, 2 entre 6, 2, 2 entre 12, 1. El número compuesto 12 tiene 6 divisores. Veamos otro concepto sobre números. Los números primos entre sí es aquel conjunto de dos o más números cuyo único divisor en común es la unidad. Veamos aquí, por ejemplo, este grupo de números, el 6, el 15 y el 20, son números primos entre sí, ya que tienen un único divisor en común, que es el 1. ¿Sí? Es el 1. Entonces, recordar que para que dos o más números sean primos entre sí, o números PESI, solo deben tener en común a la unidad como divisor. Veamos ahora un teorema que tiene que ver con los números compuestos. Nos dice este teorema que cualquier número compuesto puede ser expresado como la multiplicación indicada de sus factores primos, elevados a exponentes enteros y positivos, que es lo que llamamos una descomposición polinómica. Veamos esto en un ejemplo. Nos piden descomponer el número 1600. Lo descomponemos en sus números primos, en factores primos. ¿Sí? Empezamos con mitad, o sea, dividimos el 1600 entre 2. Al dividirnos nos queda 800. Ahora 800 también tiene mitad, lo dividimos entre 2 nuevamente, 800 entre 2, 400. Igualmente el 400, mitad de 400, 200. Ahora mitad de 200, 100. Mitad de 100, 50. Mitad de 50, 25.
Ahora 25 le sacamos quinta. Quinta de 25, 5. Y por último, quinta de 5, 1. Aquí ya hemos descompuesto el número 1600 y lo expresamos de la siguiente manera. En factores primos, el número 1600 quedaría como 2 a la 6 por 5 al cuadrado. 2 a la 6, ¿por qué? Porque el 2 se repite 6 veces. Y por 5 al cuadrado porque el 5 se repite 2 veces. Esto multiplicado me da el número 1600. Está descompuesto en factores primos, ya que el 2 es un número primo y el 5 también. Eso es lo que nos dice este teorema. Ahora, utilizando este mismo ejemplo, vamos a hallar cuántos divisores tiene el número 1600. Veamos. Para hallar la cantidad de divisores de un número, primero vamos a descomponerlo, como hemos hecho ya, como hemos descompuesto el número 1600, ¿no? En factores primos. Obtenemos esto, ¿no? 2 a la 6 por 5 al cuadrado. Aquí ya hemos descompuesto el número. ¿Cómo hacemos entonces para hallar cuántos divisores tiene? Vamos a usar un método práctico que es el siguiente. La cantidad de divisores de 1600 será la multiplicación de la suma de los exponentes, pero le agregamos 1 a cada uno, es decir, el exponente de 2 es 6, ahora será 6 más 1, el exponente de 2 será 2 más 1 y luego multiplico, ¿sí? Le agregamos 1 a cada exponente y lo multiplicamos. Esto me daría 7 por 3 igual a 21. El número 1600 tiene 21 divisores, ¿sí? De esa manera hallamos el número de divisores de un número. Ahora, si es que queremos hallar la suma de divisores de este número, vamos a usar la siguiente fórmula. ¿Sí? Vamos a aplicar esta fórmula aquí en nuestro ejemplo. A ver, la suma de divisores de 1600. Igualmente, para hallar la suma se tendría que descomponer, ¿no? Ya tenemos descompuesto nuestro número 1600 en factores primos. De acuerdo a la fórmula nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Tendríamos 2 a la 6 más 1 menos 1. Luego abajo sería 2 menos 1, ¿sí? Mirando aquí. Y luego por el otro término, que es 5 al cuadrado, se convertiría en 5 al cuadrado más 1 menos 1 sobre 5 menos 1, ¿sí? En este caso A es 2 y B es 5. A, B es 5. Porque solamente nos quedamos hasta aquí y no con el C, porque solamente tiene 2 factores primos. Si tuviera 3 factores primos, ya iríamos hasta acá, ¿sí? Entonces resolviendo quedaría 2 a la 7, 6 más 1, 7, menos 1 sobre 2 menos 1, 1. 5 a la 2 más 1, 2 más 1, 3. 5 al cubo menos 1. 5 menos 1, 4. Resolvemos. ¿Cuánto es 2 a la séptima? 128 menos 1 sobre 1. 5 al cubo es 125 menos 1 sobre 4. Resolviendo esto quedaría 127 sobre 1 por 124 entre 4. Multiplico 127 por 124 entre 4, me resulta 3937. La suma de divisores de 1600 es 3937. Veamos ahora un ejercicio. Nos dice determinar cuántos divisores primos y divisores compuestos tiene 18.
Entonces, para ello vamos a encontrar cada uno de los divisores de 18. Como es un 18 es un número pequeño, es muy fácil saber cuáles son los divisores que tiene. Vean. 18 tiene los divisores como divisores 1, 2, 3, 6, 9 y 18. En total 6 divisores. ¿Sí? Estos números dividen exactamente al 18. Son 6 divisores que cuenta el número 18. Ahora, ya teniendo los divisores, vamos a determinar primero cuántos divisores primos tiene. Obviamente los divisores primos tienen que ser números primos. Del conjunto vemos que cumplen esto el 2 y el 3, ya que son números primos. Entonces, ¿cuántos divisores primos tiene 18? 1 y 2. Ahora, ¿cuántos divisores compuestos tiene? Divisores compuestos serán los números que no sean primos y que tampoco sea el número 1. ¿Sí? Recordemos que el 1 es un número simple, igual que los números primos. Entonces los compuestos serán solo 6, 9 y 18. Ya que estos números tienen más de 2 divisores. Entonces, siempre en los números vamos a tener que los divisores serán el 1, números primos, divisores primos y divisores compuestos. Entonces podríamos afirmar que el total de divisores van a ser igual a los divisores primos más los divisores compuestos más el 1, ¿sí? Total de divisores es el 1 más los divisores primos más los divisores compuestos, ¿sí? Bueno, con este ejercicio he culminado con la clase del día de hoy. Por favor, no olvidar de realizar sus ejercicios. Muchas gracias.